a veces falle porque siempre va a estar el humano en el fondo. No creas que no está bueno, eso sirve para replantear que no hay nada mejor que un cara a cara o que un diálogo en esta época en que las máquinas parecen gobernar el mundo, ¿no? O parecen gobernar o nos están haciendo creer que van a gobernar, digamos, ¿no? El mundo, por ahí. Exactamente. Quiero siempre quedarme pensando y sentado en la veredita esperando también que los cambios ocurran para ir viendo cómo nos adaptamos, porque en definitiva es eso, ¿no? Adaptarse a estos cambios de era. Pero hablando en materia de la que creo que la tenés muy clara, Álvaro querido, digamos, empieza una especie de desesperación porque 2 puntos para la soja, 2 puntos para el maíz, bajan las retenciones, hay que cumplir compromisos y nuevamente el fantasma de lo que es el dólar y el precio de las pizarras internacionales, ¿no? Sí, mira, yo creo que en este caso, o sea, el gesto de desesperación, si lo hubo del gobierno, fue cuando bajó las retenciones a cero por ese umbral de poquitos días. Yo creo que ahora más que nada se trata de cumplir con la palabra empeñada con el sector agropecuario, que es el más castigado del país. Hay que explicárselo a todo el mundo porque escucho gente que habla que dice al sector agropecuario le benefician sacándole impuestos. El sector agropecuario paga los impuestos que paga todo el mundo, que es lógico que pague ingresos brutos, ganancias, bienes personales, lo que sea, pero tiene una espada de Damocles que pende sobre la espalda, que es un invento nefasto del kirchnerismo, que son las retenciones. Que las retenciones son un impuesto a la facturación. Ganes, empates o pierdas, 1 cada 3 camiones de soja hasta hace poco eran para el gobierno. Y te digo concretamente, en esta zona más al sur, donde hay inundaciones, un productor tiene 3 lotes sembrados, 2 se pierden por inundación. En el tercero cosecha, del tercero al gobierno no le importa si ganó plata, empató o perdió, se va un tercio de la producción. Esas son las retenciones. Es un impuesto nefasto que conspira contra la producción. El gobierno anunció apenas asumió Milei que las iba a eliminar porque es un impuesto absolutamente horrendo y que va contra natura. No lo hizo en pos de mantener el equilibrio fiscal y ahora que las cuentas le están dando un poco mejor, ha ido reduciéndolas paulatinamente. Este número es un gesto porque bajar 2 puntos de 26 a 24 o bajar 2 puntos en el trigo no le va a cambiar la ecuación a nadie. Yo creo que eso es el prolegómeno para una baja importante que estimo se puede dar en marzo o abril del año próximo, cuando los números de recaudación siguen siendo buenos, pero creo que en definitiva una baja de retenciones, una baja de impuestos siempre es una buena medida. Así que yo estoy a favor de eso. No creo que sea un gesto desesperado del gobierno porque nadie va a vender hoy, iba a vender ayer por este cambio, o sea, no cambia la bocha. Ahora si yo me decís, de acá al 31 de diciembre dejamos las retenciones a cero, es posible que sea un gesto de desesperación, pero me parece que el gobierno está bastante cubierto, tiene las espaldas cubiertas con el dólar, con los acuerdos internacionales, y a mí me da la sensación que la macroeconomía el gobierno la acomodó por completo. Después, si querés, podemos discutir todo el día de la microeconomía, sí, las sí. dificultades No, que tenemos todos los días, ¿no? yo creo que la discusión está planteada más en los medios más independientes y más pequeños, porque los medios grandes obviamente están llevando adelante, tal vez, ¿no? Esto es una cuestión netamente propia nuestra, ¿no? Que analizamos recién con Mariano, porque, por ejemplo, el campo había advertido que con el actual valor del dólar liquidarían solo lo necesario para cubrir costos y se sentarían a esperar mejores condiciones, ¿no? Digo, pero por todo esto, digo, la microeconomía no es una discusión, es una realidad que acá nos está ocurriendo hasta que se adapte. Como dijo un gran politólogo, en algún momento la revolución industrial vino en aquellos años y dejó una masa pero realmente cruda e importante fuera de, digamos, del sistema hasta que se pudo readaptar. Yo creo que hoy el cambio de era es el hecho de decir que la microeconomía está generando mucho más traba de lo que uno piensa, ¿no? Sí, sobre todo te decir desde el punto de vista industrial, debemos confesar y entender que en este país se vivió cazando en el zoológico. Leía un aviso de la televisión viejo el otro día, o sea que las fábricas de televisores se oponían a la llegada del televisor color a Argentina porque ellos no fabricaban televisores color. No pensaban en el consumidor que iba a poder ver televisión color, pensaban en defender su industria. Yo creo que hemos vivido años de industria prebendaria y de agrosaqueado, porque si hablamos de competitividad, el campo hace 25 años que viene compitiendo
Es una situación absolutamente desventajosa porque tiene la aberración de las retenciones. Y en cambio, la industria tuvo un montón de protección, sobreprotección, y en estos montones de años no hizo nada para ayornarse, acomodarse, pensando que eso iba a ser para siempre. Hoy se encuentran que un celular vale un 40% menos, que un juguete vale un 40% menos, que un auto va a valer un 30% menos, y entonces, por supuesto que esto genera reacomodamiento y genera golpazos tremendos. Si uno se pone en lugar de la gente que por ahí pierde el trabajo, pierde el trabajo, es un camino duro el que hay que transitar. Yo creo que es inevitable. Yo no soy, te lo voy a decir con franqueza, no soy, porque algunos decían este tipo es mileísta, yo no soy mileísta. No, es más, lo ratificaría yo. Hablamos cosas reales. Cosas reales. Yo creo que la economía, lo que está sucediendo en la economía argentina es algo milagroso. Veo, por ejemplo, ayer, acá en este país se oponen a la minería, se oponen a la salmonela, en Tierra del Fuego se oponían al salmón, que es una industria extraordinaria, y sin embargo tienen esa entelequia, que es la ensambladora de celulares, que le ponen la tapita al celular y te cobran un 50% más por poner la tapita y por poner la etiqueta que se hizo en Tierra del Fuego. Esa gente a mí no me provoca simpatía, porque la persona, que hay 30 millones de personas que necesitan un teléfono para vivir, una computadora para vivir, y que por esa situación ridícula pagan un 50% más. Yo eso no lo entiendo. Pero bueno, si vamos a la micro, hay sectores que se van a ver damnificados. Yo creo que nosotros tenemos de acá al futuro, y me voy del campo, 2 o 3 sectores que van a dinamizar la economía. Uno es el campo. El campo, si le sacan las retenciones, va a volar. Este año tenemos una suerte, vamos a tener una cosecha espectacular, que no es mérito del gobierno, por supuesto que no, es mérito del de arriba, que después de 2 años malísimos nos ha tirado un clima espectacular. Yo he hecho 2.000 kilómetros esta semana y jamás en mi vida vi los cultivos que vi este año. Hay unos maíces asombrosos, va a haber un rendimiento espectacular, y eso va a mover toda la cadena. Vos sabés, en Río Tercero, en la zona, los viajes en camión, los fletes, los repuestos, la venta de combustible, todo eso dinamiza el campo. Yo creo que el campo va a ser uno de los grandes protagonistas de este despegue. Me fui un poco por las ramas. Ahora, Álvaro, ¿cómo te va? Mariano Luján te saluda. Mariano, ¿cómo te va? Bien, hace un par de días, hará un mes atrás, estaba hablando con algunos colonos de acá de la zona, y hablábamos sobre si daba el número para poder hacer soja este año. Y lo que recibí la respuesta es que haciéndolo fino, era una cuestión de cambiar la plata. ¿Con esta baja retención empieza a cambiar el número? Como vos dijiste, es muy sutil la baja. Hay que ver también ese colono tuyo si es productor. Si es propietario, no tengo duda que el número es positivo. El enorme problema que tenemos... No, son todos colonos que alquilan. La que arrienda, el costo de alquiler es enorme, y entonces el margen que tiene el que alquila el campo es muy chiquitito y depende de una gran cosecha. O si el margen es finito, recontra finito, que necesita una cosecha espectacular para ganar plata, porque si no, empata o pierde. Y encima, la diferencia que tenemos con otros años es que había una devaluación, había inflación, entonces el licuado que se producía de los pasivos era fabuloso. O vos pagabas un alquiler en julio anticipado, y después la soja aumentaba de precio por la devaluación y en pesos se retribuía. Ahora eso se terminó. Entonces, los costos son altos, se sinceraron un montón de costos, el campo está pagando ahora todo a precio internacional, no hay 25 tipos de cambio, pero el combustible aumentó, los insumos aumentaron, y en los ingresos tenemos encima precios que se han acomodado un poco internacionales, pero no tanto, y las retenciones que en la soja siguen siendo del 20 y pico %, que es mucha plata. Entonces, el número, por supuesto, es fino. Habría que ver en este caso, del gobierno que te decía vos, cuál es el cultivo antecesor, pero está claro, si vos ves que se ha sembrado, que se sembró mucho trigo y mucho maíz. La soja va retrocediendo, la soja que Brasil la ha multiplicado la producción, nosotros estamos estancados en 15 años. ¿Qué es el estancamiento en la soja? Las retenciones. 33% tenía retención en la soja, o sea que 1 de cada 3 camiones que vos trillabas de soja en el campo iba para el gobierno. Hay que entenderlo eso, sin ni siquiera mirar si era utilidad o no. Es bueno que me lo explique, es decir, 1 de cada 3 camiones que sacaba el colono del campo quedaba pura y exclusivamente para el gobierno. Para el gobierno, que no arriesga nada. El
gobierno no le importa si llovió, si no llovió, si pagaste los insumos, si no lo pagaste. Ahora en vez de ser 1 de cada 3, es 1 de cada 4. Ese es el cambio que hay, más o menos, groseramente, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Cuál debería ser? Ninguno. Y aparte la otra, en Río Tercero, están a 500, 400 kilómetros del puerto, yo estoy en Pergamino, estamos a 150 kilómetros del puerto, en las zonas que están a 1000 kilómetros del puerto, a las retenciones agregarle frente. Entonces, por eso hay zonas en donde no se siembra. Por eso hay provincias como Formosa, que es un feudo asqueroso, que prefiere vivir del empleo público y no desarrollar la agricultura. En Formosa se puede hacer mucha más agricultura, pero estás a 800 o a 1000 kilómetros del puerto y los costos no te ayudan. Sí, bueno, ahí entramos en la gran discusión que tiene Argentina, como por ejemplo en zonas donde está la lejanía del puerto, de generar lo que es la productividad de las nuevas bases de, qué sé yo, de biocombustible o de biogeneración, digamos, ¿no? Armar cuestiones que sean productivas, ¿no? De esta nueva... Claro, por supuesto. Y la otra, el transporte. Se está por privatizar el ferrocarril. En los ferrocarriles, a mí me da una gran ilusión que haya grandes consorcios internacionales interesados, porque el ferrocarril tiene que mover mucho más de lo que mueve. Porque encima nosotros tenemos rutas en estado calamitoso. Este gobierno, para que no me digan que yo veo todo lo bueno de este gobierno, no tapó un mísero pozo. La ruta está en estado catastrófico, porque el gobierno, en aras de mantener, ni siquiera tapó un pozo. Las rutas no venían bien, y ahora están deplorablemente. Y te hablo, por ejemplo, voy a nombrar una ruta que es emblemática. La ruta 33 une los dos puertos más importantes del país, Rosario y Bahía Blanca. No tiene 1 kilómetro de autopista prácticamente, y el estado de la ruta es horroroso. Estaba pasando por Altura Rufino. Veo a mano derecha, hay una empresa de cerealera que está haciendo una inversión monumental. Me caigo de cabeza de ver los tindados, los galpones de viento y tierra, y esto lo hacen en un año. Y hace 25 años que esta ruta debería ser autopista. Desde ni siquiera no es que no es autopista. Tenés que ir mirando para no caerte en un cráter, no un cráter. Y a veces no perderte en la banquina, pues si te descuidas ni los se importan. Entonces, bueno, si no solucionamos eso, vos imaginate que nosotros tengamos un crecimiento de la producción. Vos fíjate lo que pasa con Vaca Muerta. Vaca Muerta va a explotar. Todo lo que está explotando, de hecho, mucho del transporte que va de Vaca Muerta va por la ruta 5, que es la ruta que va de Buenos Aires hasta Santa Rosa. Esa ruta debería ser autopista hace 20 años. Es una ruta angosta y ahora llena de camiones. Entonces, si no entendemos que junto con el desarrollo hay que crear la infraestructura de rutas, de trenes y eso, bueno, ahí tenemos también un problema o un cuello de botella que en algún momento va a resolver. Bueno, lo importante de todo esto es pensar que lo que va a venir en materia de cosecha, y con estos 2 puntos en algunos granos como en otros un solo punto, que recién cuando te perdíamos, era, creo que, si no me equivoqué, que lo repasamos acá, creo que era para el trigo un solo punto, y para también, en este caso, para otro de los cultivos que eran... para el maíz, para sorgo, exactamente, 0,1 punto. Sí, yo creo que, es si me permitís, es un mimo. Al sector no le cambia la ecuación, pero yo creo que va a haber, el año que viene, va a haber una rebaja contundente de las retenciones, no tengo duda. Es más, leí un estudio que si la economía crece el 5%, como dicen que va a crecer el año que viene, y no tengo dudas, estarían dadas las condiciones para bajarlas a 0 las retenciones sin afectar el superávit. La discusión es que para el sector del campo es un mimo, y para el sector propio agropecuario es un aviso de que esto que estás diciendo, que posiblemente ante los resultados, capaz que las retenciones puedan llegar a ser ya inexistentes para lo que transcurre el año que viene. Ahora, y vos no te olvides, pero la discusión para este sector, digamos, productivo, del cual tal vez han sido siempre protegidos, sectores internos y de poder económico sólidos, ¿no? Durante muchos gobiernos, ha sido el no ayorno, el no innovar, el no avanzar, y que por eso en estos puntos de inflexión la microeconomía no funciona, porque el cese de una empresa es inminente cuando no tiene innovación, tecnología y más aún una readaptación a la competitividad internacional. Creo que es así. Exactamente. Pero el otro día, sin ser contra de nada, se quejaba una empresa industrial que se estaba fundiendo y mostraba que la empresa estaba desocupada sin empleados. Era las instalaciones de la empresa esa.
eran espantosas, era de hace 50 años. Bien. Milei no llegó hace 50 años. Si vos en 50 años no tuviste, veamos, vos fíjate, mirá las fábricas de maquinaria agrícola acá del país. Te caes de cabeza cuando entras a un Crucianelli, a un Metalfor, por nombrar alguna. Sí, El sí. nivel de tecnología, o si como productor te sentás a manejar una cosechadora. Seguro. Lo que han cambiado. Entonces, si vos no evolucionás, el tiempo te va a pasar por arriba. Te podrá proteger uno, dos. Si el agricultor es ineficiente, se va a fundir. Vos fíjate lo que está pasando en Tambo. No. Acá hay una. Vos sabés que me estás dejando el mensaje que si. Lo que mismo que siempre hablamos. Si al campo le va bien a la Argentina. Y acá hay dos cosas claves. Los sectores que decimos hoy productivos que están cesando, seguramente son sectores muy conformistas que durante el paso de los años han sido sólidos económicos y resguardados con subsidios que no han sido capaces de poder innovar y salir al mundo, ¿no? Vamos a decir, en su gran mayoría. Habrá sectores que van a ser perjudicados porque propiamente entre la balanza de crecer y quedarse estancado, posiblemente es la balanza comercial, ¿está? Hay gente que puede quedar en el camino. Entonces, y también entre la gente que queda en el camino se va a desarrollar mucho más el interior por agro, minería, y la gente va a tener que repoblar el interior. O sea, ese conurbano nefasto que tenemos en Buenos Aires, los grandes ejidos urbanos de el Gran Rosario, el Gran Córdoba, tienden a desaparecer. Yo, por ejemplo, te decía, una empresa Crucianelli estaba trayendo gente de Rosario, por ejemplo, que es Antro, Las Rosas, Las Parejas, la desocupación es cero, traen gente de afuera porque no les da la posibilidad. Y hay veces le cuesta traer gente muy calificada para niveles gerenciales, ¿por qué? Porque están acostumbrados a la escuela privada, al golf, a la pileta, y esas ciudades todavía, esos pueblos todavía no tienen esa gama de servicios, pero lo van a tener que tener. Internet de alta velocidad, fibra óptica, entonces va todo de la mano. Yo estoy muy entusiasmado con lo que se viene y que a corto plazo recontra entusiasmado con el campo, que por suerte después de 3 años malos va a tener una cosecha extraordinaria. Lo habíamos hablado y lo habías anticipado, lo habías anticipado. Ojo, que van a seguir ajustándose al alza la producción. Trigo se iban a producir 20 millones, después 22, 24, y estamos hablando de 25 millones y medio. Y lo mismo va a pasar con el maíz. No se extrañen si no llegamos a los 70 millones de toneladas de maíz, que sería una bestialidad, porque si te metes en un lote de maíz, mamá mía, te perdés. Así que yo creo que eso va a ser un gran aliciente para el sector, el gran mimo que va a tener el sector, más que trabaja en las condiciones iniciales, va a ser cuando entre la cosechadora y empiece a rendir. Y ahí el gobierno va a tener que acompañar y va a tener que dar una baja más pronunciada, que sin duda va a generar un clima muy propicio para la próxima campaña. La verdad que, como siempre, excelso, la pluralidad por sobre todas las cosas. Esta mañana arrancamos nosotros planteando un análisis mucho más duro y crítico también, desde lo que nos hace ver que el periodismo tiene que estar en esto que es ambivalente, ¿no? Pensando en lo que, bueno, justamente hablamos contigo, en la agenda netamente agropecuaria, pero también en lo que respecta a la economía, al que no llega a fin de mes, al punto que todavía los jubilados no pueden realzar este sistema previsional quebrado, roto, y no precisamente por los 2 años, algunos meses que está el presidente Milei, ¿no? A ver, yo entiendo, por ejemplo, vamos, la última pastilla, el último aporte que te doy, tocaste el tema previsional. Hay 4 millones de personas que se jubilaron sin aporte. El sistema está quebrado. Entonces, el que está cobrando, que aportó toda la vida, y cobra esa miseria escandalosa, vergonzosa que cobra, le echa la culpa al gobierno actual. Y se olvida del gobierno que irresponsablemente jubiló a 4 millones de personas. Porque es muy lindo repartir la plata que no es tuya, pero no es lindo quebrar el país. Cristina Kirchner se regodeaba que Macri no iba a poder pagar las jubilaciones por la bomba que le dejó, porque las jubilaciones las regaló ella los últimos 2 años antes de irse, ¿entendés? Entonces, hay que ser muy objetivos. Si vos te sentás a hablar con una persona que no entra en razones, nunca va a entrar. Pero yo creo que hay que sacar todo sobre la mesa, y sí, por supuesto, sin soslayar que hay mucha gente que le está pasando mal y que todos nos hemos ajustado inevitablemente porque nos han subido los costos y estamos viviendo otra economía que para nosotros es... Y bueno, y lo que nos corresponde a nosotros es pensar, todo lo malo no es malo y todo lo bueno obviamente hay que calificarlo y auditarlo por sobre todas las cosas y darse un baño de realidad, digamos, ¿no?
Exactamente, tal cual. Querido amigo, como siempre, antes de fin de año seguramente estaremos en contacto, siguiendo de cerca la agenda, te darás cuenta que estamos ahí, ¿no? Ahora de lo que son los anuncios. Cañón, muy bien. Y es lo más importante, hablar con gente muy preparada. Un abrazo grande a la distancia y que siga, como siempre, en el camino de lo que es cautivar al campo argentino a través de envíosdecampo.com. Un abrazo grande. Un gran abrazo, hasta luego. Gracias, Álvaro Quegay, envíosdecampo.com.